Continuamos con nuestro Art Business Radio Televisión y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro buen amigo José Antonio Galdón. José Antonio Galdón, recuerden que es el presidente de INGITE, también preside el COGITI y es decano del Colegio de Ingenieros de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Y bueno, pues recientemente pues ha salido alguna noticia porque bueno, ellos también están luchando contra algunas pues que no se están convalidando debidamente en la Unión Europea. Ahora nos lo contará él. Algunas funciones públicas que pueden desarrollar ellos y están haciendo una labor fantástica por conseguir de que efectivamente todo sea homogéneo. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola Roberto, buenas tardes, un placer como siempre estar contigo. Claro que sí. Bueno, esta tarde también hablo con una colega tuya, con la vicepresidenta del COGITI, y conectamos con Sevilla y la tendremos aquí también hablándonos un poco del Día de la Mujer Ingeniera, que creo que ha sido hace poco también. O sea que hoy día de mucho ingeniero aquí en nuestro programa, como debe ser. Sí, el pasado 23 de junio ya verás qué bien os atiende Ana Jáuregui, que verás que es una excelente profesional y una referente, ¿no?, como mujer en la ingeniería. Sí. Bueno, José Antonio, cuéntanos, que yo en redes os sigo y sí que efectivamente veo que hay ahí algunas convalidaciones y algunos requisitos que todavía no solo a nivel español, no sé si a nivel español sí y a nivel europeo, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cuál es la problemática que está viendo ahí? Bueno, la problemática de todo esto, la verdad es que surge un poco también, el origen es sobre todo Bolonia, ¿no? Cuando realmente surgieron las nuevas titulaciones, desaparecieron las antiguas licenciaturas y diplomaturas, ¿no? Deberían haber desaparecido las ingenierías y las ingenierías técnicas, y bueno, surgieron los nuevos titulados de grado, los títulos de grado, que son los que al final fueron la titulación de referencia para armonizar a todas las titulaciones, ¿no?, y a todos los profesionales a nivel europeo. Esta cuestión, la verdad es que está plasmada, yo creo que de forma muy correcta en la propia sociedad, en las propias empresas, ¿no? Pero sobre todo esta evolución no se ha producido aquí en España en el ámbito de la función pública y de las empresas públicas, ¿no?, que todavía pues siguen ancladas, ¿no?, pues prácticamente en el siglo XX, ¿no?, y con algunos casos también en el siglo XIX, y por tanto pues yo creo que está de alguna forma los graduados en ingeniería estamos marginados, ¿no?, y discriminados en relación con la función pública en comparación con otros títulos de grado que sí que tienen ese acceso al grupo A1 de la función pública. Y pongo ejemplos muy claros, ¿no?, además para que se entiendan, ¿no? Pues un economista, un técnico comercial del Estado, pues necesita un título de grado pues para acceder a la oposición, ¿no?, del ministerio. Un juez o un abogado del Estado necesita el título de grado para poder acceder a la oposición, y para ser ingeniero del Estado, pues con el título de grado no se puede. ¿Qué me dices? Hay una exigencia, efectivamente, con el título de grado no se puede, y se requiere un determinado máster específico concreto que guarda relación con las titulaciones previas a Bolonia, ¿no? Y entonces esta situación, que en principio, pues claro, nosotros entendíamos que iba a ser un poco temporal, ¿no? Claro. Mientras que se adapta, pues desde el año 2007 que se produjo la adaptación a Bolonia, y hubo una transitoria y ya pues se implantan en España pues todos los títulos de grado. Pues claro, yo creo que ya han pasado 16 años desde entonces, ya todas las titulaciones que salen hoy en día son las de grado. Claro. Y claro, lo que no entendemos por qué no se lleva ya a cabo esa reforma, ¿no?, o se elimina esa temporalidad o esa disposición transitoria que se añadió en la Ley de Función Pública Española, el Estatuto Básico del Empleado Público, y ya de una vez por todas, pues se permite que los graduados en igualdad de condiciones con el resto de titulados de grado, ¿no?, o sea, los grados en ingeniería en igualdad con el resto de grados que hay en España, pues puedan también acceder a los máximos niveles de la función pública española. José Antonio, entonces ahora la situación es que una persona hace una carrera de 4 años en un grado pues de ingeniería en no sé qué, y luego tengo que hacer encima un máster que supongo será 1 o 2 años más para poder acceder a la oposición a presentarme. Efectivamente, claro, y eso, claro, lo que denota que es algo que no tiene similitud ni en el ámbito europeo en ningún país, por supuesto, ni sobre todo en el ámbito privado, ¿no? Porque claro, al final, en el ámbito privado, pues con un título de grado en ingeniería, pues tú eres ingeniero y puedes acceder al máximo nivel en todos los sentidos, ¿no? Pues ya
depende de tu preparación, de tu profesionalidad y bueno, de tus propias condiciones, ¿no? Sí. Pero en el ámbito de la función pública, pues claro, pues tenemos un techo de cristal y es lo que estamos denunciando, ¿no? A la Unión Europea, porque bueno, de hecho, en la función pública europea ya siendo ingeniero técnico, ya no graduado, sino siendo ingeniero técnico, ya podíamos acceder al máximo nivel de la función pública. Qué bien. Ahora que además pues somos graduados, ¿no? Porque al final tenemos una titulación pues con un año más de estudios universitarios y demás, pues por supuesto que se puede acceder, ¿no? Y claro, y esa es una situación, la verdad es que triste, ¿no? Que estamos sufriendo y que pone un poco en evidencia, yo creo que lo que todo el mundo aprecia, ¿no? Muchas veces, ¿no? El que esa administración pública alejada de la sociedad, un poco distante, muchas veces poco moderna, competitiva, de alguna forma, no sé, que se ha quedado un poco anclada en el pasado y oye, pues yo creo que tiene que armonizarse, ¿no? Y adaptarse a todos los principios que se están implantando en la sociedad. Y más, que yo siempre lo digo, yo creo que la administración pública tiene que ser, además, ejemplar. Claro. No puede ser que el gobierno, que todos los gobiernos, me refiero ya no solo al nacional, sino los autonómicos, los locales, ¿no? Que realmente están implantando medidas que vienen de la propia Unión Europea, del reconocimiento de cualificaciones profesionales, del libre ejercicio de las profesiones, todo medidas competitivas, pues que luego no se apliquen dentro de la propia función pública. Claro. Nosotros nos quejamos de que al final se elige a los mejores entre unos pocos cuando se podría elegir a los mejores de entre muchos, ¿no? Claro, y por tanto entendemos que la competencia en ese sentido siempre es sana, ¿no? Y luego además es que me viene a la cabeza de que en España necesitamos muchos más ingenieros. Son profesiones, son estudios muy difíciles y mira que lo están diciendo, necesitamos no sé cuántos miles de ingenieros. Ya ingenieros de informática ya ni te cuento, pero ingenieros necesitamos a punta pala. Entiendo que, claro, cuando uno termina la carrera dices, ¿para qué me voy a presentar a una posición en la cual no estoy en el puesto A de todos los niveles? Es que de verdad, normal que luego a lo mejor los niveles que se requiere en la administración con respecto a otras administraciones, claro, si no meto más gente que sea ingeniera, pues la verdad es que estaremos por debajo de los niveles que hay en otros países, ¿no? Con los criterios que aplica la función pública española, España sería un país subdesarrollado. Fíjate. Pero subdesarrollado. ¿Por qué? Porque si solo considera ingenieros a los que tienen máster y no considera ingenieros a los que tenemos un grado, pues al final la proporción de ingenieros que hay en España por habitante sería, por supuesto, la más baja de toda Europa y una de las más bajas del mundo. Entonces, claro, lo que tiene un sentido, oye, necesitamos ingenieros, sí, pero luego hay que darles oportunidades a los ingenieros, ¿no? Claro. Y luego al final que se reconozcan los derechos que cada profesional tiene, y para eso están las pruebas, ¿no? Para eso están al final los procesos selectivos, ¿no? La fase de oposición, que es donde tú tienes que realmente demostrar cuáles son tus conocimientos, claro, ¿no? Y creo que aquí, vamos, se están vulnerando derechos, y así lo hemos dicho, de los propios tratados, ¿no? Fundamentales de funcionamiento de la propia Unión Europea. Todos los derechos y libertades con los cuales nos dotamos, ¿no? Al incorporarnos en la Unión Europea ya por enero de 1986, pues son derechos que se están vulnerando, en este caso, a muchísimos, a más de 350.000 titulados de grado que en ingeniería que estamos representando en España, y que entendemos que, bueno, que al final no se trata de una cuestión corporativa, sino de una cuestión de justicia, ¿no? Que yo creo que es lo importante, y sobre todo de competitividad. Claro. Te pondré un ejemplo, ¿no? O sea, que al final esto es un sinsentido, ¿no? Los mejores ingenieros del mundo, las mejores universidades del mundo donde se estudia ingeniería, el MIT de Massachusetts, Stanford, Oxford, Cambridge, ¿no? Donde salen los mejores ingenieros del mundo. Allí estudian las titulaciones de 4 años. ¿Por qué en España se requiere además un máster? Claro. ¿Acaso en España, no sé, tenemos más limitaciones, o es que las universidades enseñan peor? Claro, hay que hacerse muchas preguntas. Sí. O sea, al final se está teniendo una pérdida de competitividad importante, ¿no? Y que si tú eres capaz de poner en el mercado a ingenieros en 4 años y magníficamente preparados, si los tienes que tener otros 2 años más estudiando, tienes un coste económico importante, un coste de pérdida de oportunidad, un coste de
de al final un sacrificio, ¿no?, que tienen que realizar todas las familias, Sí. el propio alumno, que tiene no sé qué, que oye, que hay que evaluar si realmente merece la pena, si no merece la pena, si realmente los másteres o la formación que tienes que estudiar después tiene que ser muy especialista o específica Ujú. en el ámbito profesional en el que estás trabajando, y no un máster tan general, ¿no?, Claro. que pues realmente siente las bases, ¿no? Y ahí es donde está un poco toda la problemática. Nos hemos visto abocados, dado que la propia administración no nos hace caso, hace caso omiso, nos hemos visto abocados, pues bueno, a presentar la denuncia a la, Unión Europea, a la Comisión Europea. Ujú. Hemos presentado también una petición parlamentaria al Parlamento Europeo, Ujú. y bueno, se ha admitido a trámite, lo cual ya es una buena noticia, y bueno, en principio empezarán a estudiar este asunto, y bueno, esperamos que bueno, que en definitiva se haga justicia y se reconozcan los derechos, ¿no?, y libertades que Claro. tenemos como profesionales. Pues José Antonio, toda la No sé. suerte os lo deseamos, porque bueno, pues luego, claro, luego decimos, es que se nos van a otros países, es que no está valorado aquí el ingeniero. Claro, pues es que si la misma administración pública exige unos requisitos que para otras profesiones no se necesita, pues normal que la gente diga, pues mira, me voy a otro país que me valoran adecuadamente y que me pagan mucho mejor. Y así que bueno, menos mal que estáis vosotros ahí defendiendo esos derechos de todos los que están muchos años estudiando, porque son carreras muy difíciles y menos mal que estéis ahí. Pues José, un fuerte abrazo y nada, feliz fin de semana. Sí, pues muchísimas gracias, Roberto, por darle altavoz, ¿no?, a esta noticia, y sobre todo recordar que cuando hacemos este tipo de reclamaciones, como he dicho, no es solo para beneficio o para que podamos nosotros como ingenieros, ¿no?, poder fortalecernos profesionalmente, sino que al final todo eso, como tú has comentado, produce una mejora y un beneficio a toda la sociedad, ¿vale? Efectivamente. O sea que al final esto es una cuestión de justicia social, como venimos defendiendo, y esperemos que así se nos reconozca en la propia Unión Europea, y además aprovechando la presidencia de la Unión Europea, donde tendremos que ser todavía más ejemplares si cabe, ¿no?, en Claro. el cumplimiento de los derechos y libertades que nos hemos marcado en Europa. Así que muchísimas gracias, Roberto. Nada, un fuerte Placer, abrazo, como José siempre. Antonio, toda la suerte.